¿Qué sucede cuando la vida que conocía se desmorona ante tus ojos y todo lo que queda es un eco de recuerdos y promesas no cumplidas? Carmen, una mujer que siempre creyó en la estabilidad y en el amor de su vida con Javier, se encuentra ahora en un abismo de dolor y desesperación tras la muerte repentina de su marido. Javier, un hombre carismático y pilar de su familia, no solo era su compañero, sino también el ancla que mantenía todo en orden. La pérdida de él dejó un vacío insoportable, un agujero negro que la consumía cada día que pasaba. Sintiéndose sofocada por los recuerdos y la tristeza, Carmen decide que es hora de buscar un nuevo comienzo. Ella planea un viaje con su hija Lucía, creyendo que un cambio de escenario podría aliviar sus penas emocionales. La expectativa de un lugar diferente y la esperanza de momentos felices con su hija son lo que la motiva a embarcarse en esa jornada. Sin embargo, durante el vuelo, una escena perturbadora la golpea como un rayo. Lucía afirma haber visto a Javier con otra mujer a través de la ventana del avión. El corazón de Carmen se llena de shock y pavor. ¿Cómo podía ser posible? Con la mente confusa y el corazón destrozado, se ve obligada a enfrentar las palabras de su hija. Al llegar al destino, Carmen no puede dejar de pensar en lo que Lucía vio. La duda la consume, y en busca de respuestas, comienza a investigar los lugares que Javier solía mencionar en sus viajes de negocios. Para su sorpresa, encuentra un diario en un lugar remoto, donde Javier menciona a una mujer llamada Elena. El diario revela un lado oculto de la vida de su marido, una vida paralela que él mantuvo en secreto. Determinada a entender la verdad, Carmen encuentra a Elena, quien le cuenta sobre una relación que creía ser verdadera, ya que Javier le había dicho que se estaba divorciando. En ese momento, las dos mujeres comparten un profundo sentimiento de confusión y traición. El dolor de Carmen se intensifica al darse cuenta de que la vida que conocía era, en realidad, una ilusión. Con el paso de los días, Carmen descubre que la situación es aún más compleja. Javier no solo tenía una relación con Elena, sino que había simulado su propia muerte para escapar de amenazas derivadas de negocios peligrosos. Él creía estar protegiendo a la familia al desaparecer. El peso de la traición y el abandono la golpea como una ola, y Carmen se encuentra en un dilema agonizante. Debe elegir entre perdonar a un hombre que la decepcionó o seguir adelante, incluso con el dolor que eso implica. Mientras reflexiona sobre su decisión, siente una mezcla de alivio y tristeza. La idea de un nuevo comienzo con Lucía comienza a brillar como una luz al final del túnel. La jornada de Carmen es más que una simple fuga, es una búsqueda de autoconocimiento y renovación. Lejos de las sombras del pasado, comienza a vislumbrar un futuro en el que puede reconstruir su vida y encontrar una nueva felicidad al lado de su hija. La pregunta que la acompaña ahora ya no es sobre lo que perdió, sino sobre lo que aún puede conquistar, incluso en medio de las cicatrices dejadas por la traición. Es la esperanza de un nuevo capítulo, donde el amor y la fuerza de una madre pueden prevalecer. Carmen se sentó al borde de la cama, observando a Lucía jugar con un pequeño juguete que había traído en el viaje. La imagen de su hija, tan llena de vida, contrastaba con el torbellino de emociones que se había apoderado de ella. El dolor de la traición de Javier aún estaba fresco, y la revelación de su vida secreta parecía una pesadilla sin fin. Pero había algo en la expresión inocente de Lucía que la hacía querer luchar. Era como si, incluso en medio de la tormenta, una luz se encendiera dentro de ella. Con el paso de los días, Carmen se vio rodeada de recuerdos y nuevas realidades. El hotel donde estaban hospedadas era acogedor, pero el aislamiento la hacía sentirse atrapada en un laberinto de pensamientos. Un día, mientras caminaba por la playa, encontró a una mujer anciana que vendía artesanía local. Comenzaron a conversar y Carmen sintió una conexión instantánea. La mujer, llamada Rosa, tenía ojos que reflejaban sabiduría y compasión. Era como si Rosa viese a través de la fachada de Carmen, percibiendo su dolor. A veces, la vida nos da giros inesperados, dijo Rosa, mientras usaba sus manos arrugadas para moldear una pequeña escultura de arena. Pero es en las dificultades donde encontramos la fuerza que no sabíamos que teníamos. Las palabras de Rosa resonaron profundamente en Carmen, que, por un momento, se permitió abrir el corazón. Compartió brevemente sobre Javier, sobre la traición y la confusión que la envolvía. Rosa escuchó en silencio, y cuando Carmen terminó de hablar, la mujer sonrió suavemente. Perdonar es un regalo que nos damos a nosotros mismos, aconsejó Rosa. No se trata de lo que él hizo, sino de lo que decides hacer con tu vida a partir de ahora. Aquellas palabras la atormentaron. Carmen sabía que el perdón no era simple, y la idea de perdonar a Javier parecía aún más lejana. El hombre que amó, que la hizo creer en un futuro juntos, ahora era un extraño. Pero había una chispa de esperanza en la idea de que, al perdonar, podría liberarse de las cadenas del dolor. Lucía, por otro lado, parecía más adaptada al nuevo entorno.
Hizo amistades con otros niños del hotel, y en un momento de relajación, arrastró a Carmen hacia un grupo de padres que organizaban un picnic. La energía alegre a su alrededor hizo que Carmen dudara. Estaba tan inmersa en su tristeza que no sabía si podía unirse a ellos. Pero, al mirar a Lucía, que sonreía y jugaba, decidió que era hora de intentarlo. Mientras compartían risas e historias, Carmen sintió un ligero alivio. Era como si, por un breve instante, las sombras del pasado se disiparan. Pero cuando la conversación se volvió hacia las relaciones, su corazón pesó nuevamente. Uno de los padres, Miguel, mencionó a su esposa, que lo había apoyado en momentos difíciles. Carmen no pudo evitar la comparación. ¿Dónde estaba el apoyo de Javier? ¿Cómo pudo dejarla sola en un momento tan crítico? Las interacciones con los otros padres revelaron un nuevo desafío. Carmen se dio cuenta de que muchos tenían sus propias historias de superación, y eso la hizo cuestionar su capacidad para recomenzar. ¿Realmente lo lograría? La idea de dejar el pasado atrás parecía aterradora. ¿Y si fracasaba? La expectativa de recomenzar su vida pesaba sobre sus hombros. Una noche, al acostar a Lucía, Carmen se sentó al lado de la cama y miró a los ojos de su hija. ¿Eres feliz aquí?, preguntó, intentando ocultar la inseguridad que la atormentaba. Lucía sonrió, con la inocencia que solo tienen los niños. Sí, mamá, es divertido, podemos quedarnos un poco más. La respuesta de su hija fue un punto de inflexión. Carmen se dio cuenta de que, por mucho que su vida estuviera desmoronada, la felicidad de Lucía era su prioridad. No podía permitirse hundirse en el dolor, necesitaba ser fuerte por su hija. Pero, ¿dónde encontrar esa fuerza? En ese momento, Carmen decidió que no podía seguir viviendo como una sombra de sí misma. En lugar de dejarse consumir por la desesperación, comenzó a reevaluar su propósito. La idea de buscar un nuevo camino comenzó a tomar forma, y recordó las palabras de Rosa. Perdonar a Javier, aunque fuera un camino largo, podría ser el primer paso hacia la libertad. El camino no sería fácil. Tendría que enfrentar sus miedos, sus limitaciones y el dolor de la traición de Javier. Pero había algo dentro de ella que comenzó a despertar. La búsqueda de un nuevo comienzo no significaba olvidar, significaba aprender a convivir con las cicatrices y aún así encontrar alegría. Al día siguiente, Carmen decidió que exploraría la ciudad con Lucía, no solo como una forma de distracción, sino como una oportunidad para crear nuevos recuerdos. Mientras caminaban, se dejó llevar por la belleza que la rodeaba. Los colores vibrantes de las flores, el brillo del sol reflejado en las aguas y la risa de Lucía resonando a su alrededor comenzaron a llenar un espacio que antes estaba dominado por la tristeza. A medida que descubrían nuevos lugares, Carmen se dio cuenta de que la vida aún tenía mucho que ofrecer. Cada risa, cada nueva experiencia, era un paso hacia un futuro que, aunque incierto, también estaba lleno de posibilidades. Y así, con cada día que pasaba, Carmen comenzó a entender que la superación no era un evento, sino un viaje. Un viaje que, aunque lleno de desafíos, podría llevarla a un lugar donde finalmente podría sentirse libre. Carmen y Lucía caminaban por la ciudad, con los ojos de la madre atentos a cada movimiento de la hija. Mientras Lucía corría adelante, recogiendo conchas y hojas de colores, Carmen sentía una mezcla de alivio y tensión. Las risas de la niña eran como un bálsamo, pero el dolor que la acompañaba a cada paso aún la seguía, como una sombra persistente. Esa mañana, cuando decidieron explorar el mercado local, la atmósfera vibrante parecía prometedora. Los puestos estaban llenos de frutas frescas, artesanías y sonrisas. Sin embargo, tan pronto como Carmen comenzó a involucrarse en la energía del lugar, un recuerdo de Javier la golpeó como una ola. Lo vio, no físicamente, sino en forma de una pareja que pasaba de la mano. Su corazón se apretó y, por un instante, la inseguridad volvió a dominar sus pensamientos. Nunca debió hacer eso. ¿Cómo puedo seguir adelante si su imagen aún está tan presente? Carmen respiró hondo. Quería ser fuerte por Lucía, pero la verdad era que la fragilidad de la situación la hacía sentir como si estuviera caminando sobre un hilo. La idea de recomenzar parecía cada vez más distante, y las palabras de Rosa resonaban en su mente. Perdonar es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Pero, ¿cómo podría dar ese regalo si cada recuerdo la hacía sentir como si se estuviera hundiendo en un mar de dolor? Mientras exploraban, Carmen encontró un puesto que vendía joyas hechas a mano. Una pulsera de cuentas coloridas llamó su atención. ¿Puedo comprar una para ti, Lucía?, preguntó, tratando de desviar el enfoque de sus propios pensamientos. Lucía sonrió radiante, y Carmen sintió un destello de felicidad. Pero cuando la vendedora, una mujer amable de cabellos grises, comenzó a hablar sobre la importancia de la autoexpresión, Carmen se encontró allí,
atrapada entre el deseo de abrirse y el miedo de exponerse. Cada pieza tiene una historia, al igual que nosotros, dijo la vendedora, mirando directamente a los ojos de Carmen. A veces, necesitamos dejar el pasado atrás para que lo nuevo pueda brillar. Esa afirmación la desarmó. Carmen movió la cabeza, pero en su interior, la duda la consumía. ¿Y si no podía dejar el pasado? ¿Y si el dolor la seguía para siempre? Esa noche, mientras Lucía dormía, Carmen se sentó en el balcón del hotel, observando el cielo estrellado. Las estrellas brillaban intensamente, pero ella se sentía como una luna nueva, sin luz propia. ¿Qué diría Rosa si la viera ahora, tan perdida? La mente de Carmen giraba en torno a Javier, las promesas rotas y la vida que había soñado. ¿Qué es lo que realmente quiero?, se preguntó, y la respuesta parecía tan distante como las estrellas. En los días siguientes, Carmen intentó mantenerse ocupada. Comenzó a involucrarse con las actividades del hotel e incluso se inscribió en un curso de cerámica. Pero cada vez que moldeaba la arcilla, sus manos parecían cargar el peso de sus emociones. La frustración aumentaba cuando una pieza no salía como esperaba, y los errores la hacían sentir aún más impotente. Si no puedo moldear la arcilla, ¿cómo puedo moldear mi vida?, pensaba, mientras la arcilla se deslizaba entre sus dedos. El curso se convirtió en una metáfora para la lucha de Carmen. Con cada error, se sentía más cerca de la desesperación. Un día, al intentar crear un tazón, la pieza se desmoronó en sus manos. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro. No puedo hacer nada bien, murmuró. La instructora, una mujer de espíritu gentil, se acercó y dijo: a veces, la belleza está en la imperfección. Lo que piensas que es un error puede convertirse en algo especial. Aquella frase la hizo reflexionar. ¿Y si la vida fuera así? ¿Y si los errores se convirtieran en parte de algo más grande? Mientras tanto, Lucía continuaba floreciendo. Hizo amistad con un niño llamado Tomás, que la hacía reír y jugar. Carmen observaba desde lejos, feliz de ver a su hija tan animada, pero una sensación de celos e inseguridad la asaltaba. Ella está adaptándose también, y yo todavía estoy aquí, atrapada en mi dolor, pensaba. Esa comparación la dejaba inquieta. ¿Qué le estaba pasando? La idea de que Lucía podría olvidar los momentos difíciles la dejaba angustiada. Un día, mientras Lucía y Tomás jugaban, Carmen decidió unirse a ellos, pero la atmósfera ligera rápidamente se transformó en tensión cuando Tomás desafió a Lucía a saltar de una roca alta. Carmen inmediatamente se preocupó. «Lucía, no hagas eso», gritó, pero la hija, llena de confianza, ya había saltado. El llanto de Lucía resonó en el aire, y Carmen sintió que su corazón se hundía. La frustración y el miedo se mezclaron, y ella explotó. ¿Por qué no puede ser más cuidadosa? El silencio se instaló entre ellas, y Lucía, con los ojos llenos de lágrimas, miró a su madre, confundida. Carmen se dio cuenta del error. La rabia y el miedo la llevaron a reaccionar de forma exagerada. ¿Qué estaba haciendo? En lugar de mostrar apoyo, estaba poniendo más peso sobre los hombros de su hija. La culpa la consumió. Lo siento, mi amor. Solo quiero protegerte. La reconciliación fue rápida, pero Carmen se dio cuenta de que necesitaba encontrar un equilibrio entre proteger a Lucía y dejar que ella aprendiera a arriesgarse. Eso requería valentía, y Carmen se encontró cuestionando sus propias capacidades. La lucha interna se intensificó, y al mismo tiempo que quería ser fuerte para Lucía, sentía que aún estaba hecha pedazos. Esa noche, mientras observaba a su hija dormir, Carmen se dio cuenta de que necesitaba ayuda. No podría enfrentar todo sola. Las palabras de Rosa resonaron nuevamente en su mente, y por primera vez, Carmen se sintió lista para buscar apoyo. Si quería ser un ejemplo para Lucía, necesitaba trabajar en su propio dolor. Era hora de dejar el peso que cargaba y encontrar un nuevo camino, no solo para ella, sino para la felicidad de su hija. El camino de la superación sería largo y repleto de obstáculos, pero Carmen estaba decidida. No podía permitir que el miedo la paralizara. Era hora de levantarse, no solo por sí misma, sino por Lucía, que merecía una madre fuerte y resiliente. Y así, con un nuevo propósito, Carmen comenzó a planear su viaje de regreso a sí misma, un paso a la vez. Carmen observaba a su hija dormir, la respiración tranquila de Lucía resonando suavemente en el silencio de la noche. La luz de la luna entraba por la ventana, proyectando un suave brillo sobre el rostro de la niña. En ese momento de calma, Carmen sintió el peso de sus emociones intensificarse. La escena de su hija saltando de la roca, la alegría mezclada con el miedo, y el grito de alerta que salió de su boca, aún resonaban en su mente. ¿Por qué reaccioné de esa manera?, se preguntaba, angustiada.
Cada recuerdo de eso la hacía sentirse un poco más pequeña, como si estuviera perdiendo el control no solo sobre su vida, sino también sobre la vida de Lucía. La frustración la consumía. Carmen no quería ser esa madre sobreprotectora, pero cada vez que veía a Lucía arriesgarse, una ola de pavor la dominaba. Se sentía perdida entre el deseo de proteger a su hija y la necesidad vital de dejarla crecer y aprender. ¿Cómo puedo ser una madre fuerte si ni siquiera puedo controlar mis propias emociones? Esa pregunta la atormentaba, y la respuesta parecía tan distante como las estrellas que brillaban afuera. En el fondo, Carmen sabía que había una fragilidad en su lucha. Cada error que cometía, cada momento en que perdía la paciencia, parecía una confirmación de su incapacidad. Lo que debería haber sido un momento de alegría entre madre e hija se había transformado en una pesadilla emocional. Si no puedo lidiar con esto, ¿cómo puedo esperar que Lucía crezca confiada? Las dudas se acumulaban, haciéndola sentir como una sombra de lo que podría ser. Al día siguiente, Carmen decidió que necesitaba hacer algo al respecto. El curso de cerámica, que ya se había convertido en una metáfora para su vida, ahora parecía una oportunidad de transformación. Al llegar a la clase, aún sentía el nudo en el estómago, pero había una nueva determinación en su mirada. Miró la arcilla frente a ella, recordando las palabras de la instructora sobre la belleza de la imperfección. Si la arcilla puede ser moldeada, entonces yo también puedo, pensó, inspirándose para comenzar de nuevo. Pero la tarea no fue fácil. Al intentar moldear una nueva pieza, Carmen se encontró nuevamente atrapada en sus propios miedos. La arcilla se deslizaba entre sus dedos, como sus pensamientos se desvanecían cuando intentaba concentrarse. La frustración crecía con cada intento, y, en un momento de desesperación, dejó que la arcilla se deslizara de la mesa, creando un ruido que resonó en la sala silenciosa. La instructora se acercó, con una mirada comprensiva. Los errores son como las olas del mar, Carmen. Vienen y van, pero siempre nos enseñan algo. Carmen sintió una ola de emoción al escuchar esas palabras. La idea de que sus errores podrían tener un propósito comenzó a penetrar en su mente. Cerró los ojos y respiró hondo, liberando un poco de la tensión acumulada. Quizás también podría aprender de esto, reflexionó, y por primera vez, la posibilidad de comenzar de nuevo parecía más palpable. En los días que siguieron, Carmen se dedicó a entender mejor sus emociones. Comenzó a escribir un diario, donde expresaba sus inseguridades, miedos y deseos. Cada palabra escrita era como un peso retirado de sus hombros. Escribir sobre su experiencia con Javier, sobre lo que sentía en relación a Lucía y sus propios errores, se convirtió en un proceso catártico. Se dio cuenta de que no estaba sola en su dolor y que podría encontrar fuerza en las fragilidades. Un día, mientras leía algunas páginas de su diario, Carmen se encontró con un pasaje que la hizo reflexionar profundamente. No soy mi dolor. Soy la suma de mis experiencias, y cada una de ellas me moldea. Esta nueva perspectiva trajo un brillo renovado a su espíritu. Comenzó a visualizar la vida no solo como una secuencia de errores y aciertos, sino como un camino repleto de aprendizajes. El verdadero éxito no estaba en evitar fallos, sino en abrazar cada uno de ellos como parte de su viaje. Con esta nueva visión, Carmen decidió que era hora de comenzar de verdad. Se comprometió a ser más presente para Lucía, no solo como una madre que protege, sino como una madre que también enseña el valor de arriesgarse. En lugar de gritar cuando Lucía se aventuraba, Carmen comenzó a celebrar sus logros, incluso los pequeños. Cada risa compartida, cada juego, era una oportunidad para crear recuerdos positivos que superaran los momentos de tensión. El punto de inflexión se consolidó cuando, en un día soleado, Carmen y Lucía fueron a la playa. Mientras Lucía se divertía construyendo castillos de arena con Tomás, Carmen sintió un impulso de unirse a ellas. En lugar de observar desde lejos, decidió arriesgarse también. Se arrodilló en la arena y comenzó a moldear una figura al lado de Lucía. Las dos trabajaron juntas, riendo y compartiendo historias, el dolor que antes la consumía comenzando a disiparse. En ese momento, Carmen se dio cuenta de que la vida estaba llena de nuevos comienzos. El verdadero éxito no era ser una madre perfecta, sino ser una madre presente, que aprendía de sus errores y celebraba las victorias, sin importar cuán pequeñas fueran. Cada risa de Lucía y cada juego compartido eran pasos hacia un futuro más ligero, donde el dolor no era una carga, sino una parte de la historia que las unía. Carmen sabía que el camino aún sería largo. La lucha interna no desaparecería de la noche a la mañana, pero se sentía más fuerte. Con cada día que pasaba, se volvía más capaz de moldear no solo la arcilla, sino también su vida. Y, más importante, estaba lista para ser una madre que mostraba a Lucía que la vida, con todas sus imperfecciones, era una aventura que debía vivirse con valentía y amor.
Carmen sentía una mezcla de alivio y ansiedad al ver a Lucía jugando en la playa. El día soleado parecía prometedor, pero las olas de duda aún la acompañaban. Después del momento de alegría compartida, una nueva serie de inseguridades comenzó a surgir. La imagen de su hija, tan despreocupada y confiada, parecía contrastar con la lucha interna que Carmen enfrentaba. ¿Y si fallo de nuevo?, pensaba, angustiada. ¿Y si no puedo ser la madre que ella necesita? Mientras moldeaba la arena, Carmen no pudo evitar pensar en las veces que había dejado que la frustración dominara sus reacciones. Recordó las palabras de la instructora de cerámica: los errores son como las olas del mar. ¿Qué significaba eso para ella ahora? En lugar de permitir que sus errores la definieran, Carmen decidió que necesitaba usarlos como combustible para el cambio. Soy más que mis miedos, repetía para sí misma, tratando de anclar esta nueva creencia. Mira, mamá. Mira lo que hice, exclamó Lucía, interrumpiendo los pensamientos de Carmen. La niña había creado un imponente castillo de arena, con torres y un foso que reflejaba el brillo del sol. El orgullo en la mirada de Lucía era contagioso, y Carmen sintió un calor en el corazón. Es hermoso, mi amor. Eres una verdadera artista, respondió, sonriendo. La respuesta de su hija fue una sonrisa radiante que hizo que Carmen se sintiera un poco más ligera. Sin embargo, al final del día, mientras caminaban de regreso a casa, Carmen no podía deshacerse de la sensación de que aún había un abismo entre ellas. Necesito ser más fuerte, más segura, pensó, mientras observaba a Lucía correr delante de ella, feliz y despreocupada. Esa noche, después de acostar a su hija, Carmen se sentó en la sala, reflexionando sobre la transformación que estaba tratando de implementar en su vida. Las paredes a su alrededor parecían resonar con sus incertidumbres. Decidió que necesitaba hablar con alguien sobre sus sentimientos. El teléfono sonó en la casa de su amiga, Clara, y Carmen dudó antes de contestar. Hola, Clara. Yo necesito ayuda, dijo, con la voz temblorosa. Clara, siempre comprensiva, la invitó a tomar un café al día siguiente. Cuando se encontraron, Carmen desahogó sus miedos e inseguridades. Quiero ser una buena madre, pero cada vez que algo le pasa a Lucía, siento que estoy perdiendo el control. ¿Por qué es tan difícil? Clara la escuchó atentamente, y luego respondió con ternura. Estás aprendiendo, Carmen. Y eso es un proceso. La vida no es un manual. Está llena de errores y aciertos. Lo importante es que estás intentando. Las palabras de Clara le brindaron un poco de consuelo, pero Carmen aún luchaba con la idea de que los errores podrían ser una parte valiosa del viaje. Sin embargo, lo que realmente la impactó fue cuando Clara compartió su propia experiencia como madre. Yo también he tenido miedo. Recuerdo una vez en que dejé que mi hijo se cayera de la bicicleta. Me quedé paralizada de miedo. Pero él se levantó, sacudió el polvo y volvió a pedalear. A veces, necesitamos permitir que se arriesguen. Así es como aprendemos. La conversación con Clara plantó una semilla de esperanza en Carmen. Se dio cuenta de que el viaje de ser madre era una construcción continua de aprendizaje, no un destino que alcanzar. Las dificultades que enfrentaba no eran señales de fracaso, sino oportunidades de crecimiento. Esa noche, al llegar a casa, Carmen decidió que, a partir de ese día, se permitiría errar y aprender de ello, tanto para sí misma como para Lucía. En los días siguientes, aunque el miedo aún estaba presente, Carmen comenzó a sentirse más segura. Cuando Lucía pidió subir a un árbol, Carmen dudó, pero entonces recordó la conversación con Clara. Si no le permito que se arriesgue, ¿cómo puedo esperar que aprenda? Pensó. Con una respiración profunda, decidió apoyarla. Cuidado, mi amor. Puedes hacerlo. Estaré aquí, si me necesitas. Lucía sonrió y, con una agilidad sorprendente, subió al árbol, riendo y balanceándose. Carmen sentía su corazón acelerarse, pero también una nueva emoción la invadía. La alegría de su hija era contagiosa, y en lugar del miedo, una sensación de orgullo la llenaba. Eres increíble, gritó, y Lucía respondió con un gracias que resonó en la tarde. El cambio de actitud de Carmen comenzó a afectar también la relación entre madre e hija. Las risas se volvieron más frecuentes, y los momentos de tensión disminuyeron. Lucía empezó a abrirse más, compartiendo sus miedos e inseguridades. Mamá, ¿crees que soy valiente?, preguntó un día, mientras jugaban en el parque. Carmen sonrió, tomando la mano de su hija. Eres la más valiente que conozco, mi hermosa. Nunca dudes de eso. Con el paso del tiempo, Carmen se dio cuenta de que el proceso de superación no era lineal. Había días en que la inseguridad aún la visitaba, y se encontraba cuestionando sus elecciones.
pero ahora estaba más equipada para lidiar con esos momentos. Soy humana, y está bien sentir miedo, repetía para sí misma. Esta nueva perspectiva la ayudó a encontrar un equilibrio entre la protección y la libertad. La relación de Carmen con Clara también se fortaleció. Comenzaron a verse con más frecuencia, intercambiando experiencias y apoyándose mutuamente. Clara observó el cambio en Carmen y comentó una vez: «Estás más ligera, amiga». «Me gusta ver eso». Las palabras de Clara eran un recordatorio de que la transformación de Carmen no solo estaba beneficiando su relación con Lucía, sino también sus amistades. A medida que pasaban los meses, Carmen comenzó a verse como una madre que no necesitaba ser perfecta, sino que era suficiente. Aún cometía errores, claro, pero ahora sabía que cada uno de ellos era una oportunidad de aprendizaje, tanto para ella como para Lucía. Y, mientras moldeaba la arcilla en su clase de cerámica, sentía que, al igual que la arcilla, su vida podría ser moldeada con amor y paciencia. Carmen estaba convirtiéndose en más que una madre sobreprotectora, estaba convirtiéndose en una madre que enseñaba sobre la belleza de la imperfección, la importancia de levantarse después de caer, y que la vida, al igual que la arcilla, era un trabajo en progreso, siempre en transformación. Carmen observaba a Lucía con una mirada llena de ternura mientras la niña se divertía en la playa. El brillo del sol se reflejaba en el agua, y las risas de Lucía resonaban como una melodía alegre. Pero, detrás de este escenario perfecto, el corazón de Carmen estaba en un torbellino. La alegría de su hija era un recordatorio constante de sus propias inseguridades. ¿Y si fallo de nuevo? Esa pregunta la atormentaba, como una sombra que se negaba a desaparecer. Mientras moldeaba la arena con las manos, Carmen reflexionaba sobre los momentos en que su frustración la dominaba. El eco de las palabras de la instructora de cerámica resonaba en su mente: los errores son como las olas del mar. Carmen se preguntaba si podría transformar sus errores en algo positivo. Soy más que mis miedos, repetía para sí misma, tratando de encontrar fuerza en esta nueva creencia. La tranquilidad de sus pensamientos fue interrumpida por Lucía, que exclamó animadamente: «Mamá, mira lo que hice». La niña había construido un magnífico castillo de arena, y el orgullo que brillaba en sus ojos calentó el corazón de Carmen. «Está hermoso, mi amor. Eres una verdadera artista», respondió Carmen, y la sonrisa radiante de Lucía hizo que la madre se sintiera un poco más ligera. Sin embargo, al volver a casa, Carmen no podía evitar sentir que había un abismo entre ellas. La imagen de su hija corriendo adelante, tan feliz y despreocupada, contrastaba con la tormenta de dudas que Carmen enfrentaba. Esa noche, después de acostar a Lucía, Carmen se sentó en la sala, inmersa en pensamientos. Las paredes a su alrededor parecían resonar con sus incertidumbres, y la soledad la envolvía. Decidida a buscar ayuda, Carmen tomó el teléfono y llamó a su amiga Clara. «Hola, Clara. Yo necesito ayuda», dijo, con la voz temblorosa. Clara, siempre cariñosa, la invitó a un café al día siguiente. Durante el encuentro, Carmen desahogó sus inseguridades. «Quiero ser una buena madre, pero a medida que pasan los días, siento que estoy perdiendo el control. Es tan difícil». Clara la escuchó atentamente, y, tras un momento de silencio, respondió: «Estás aprendiendo, Carmen. La vida es un proceso de errores y aciertos. Lo que importa es que estás intentando». Las palabras de Clara tocaron a Carmen. Sin embargo, fue cuando Clara compartió una experiencia personal que Carmen realmente comenzó a ver la luz. «Yo también he tenido miedo. Una vez, mi hijo se cayó de la bicicleta. Me quedé paralizada de miedo, pero él se levantó y volvió a pedalear. A veces, necesitamos dejar que se arriesguen. Así es como aprendemos». Carmen sintió una ola de esperanza brotar en su corazón. La idea de que ser madre era un proceso continuo de aprendizaje, y que sus errores podían ser oportunidades de crecimiento, era liberadora. Al volver a casa, decidió que a partir de ese día, se permitiría errar y aprender de ello. En los días siguientes, aunque el miedo aún estaba presente, Carmen comenzó a sentirse más confiada. Cuando Lucía pidió subir a un árbol, Carmen dudó, pero recordó la conversación con Clara. «Si no le permito que se arriesgue, ¿cómo puedo esperar que aprenda?», pensó. Con un profundo suspiro, decidió apoyarla. «Cuidado, mi amor. Puedes hacerlo. Estaré aquí, si me necesitas». Lucía subió al árbol con la agilidad de una pequeña mona, riendo y resonando por el parque. Carmen sintió su corazón acelerarse, pero, en lugar del miedo, una nueva emoción la invadió: el orgullo. «Eres increíble», gritó, y el gracias de Lucía resonó como música. El cambio en la actitud de Carmen comenzó a transformar su relación con Lucía. Los momentos de alegría se volvieron más frecuentes,
y las conversaciones sobre miedos e inseguridades se hicieron más abiertas. Un día, mientras jugaban, Lucía preguntó, «Mamá, ¿crees que soy valiente?» Carmen sonrió y, tomando la mano de su hija, respondió, «Eres la más valiente que conozco. Nunca dudes de eso». Con el paso del tiempo, Carmen se dio cuenta de que la superación no era una línea recta. Había días en que la inseguridad aún la visitaba, pero ahora estaba más preparada para enfrentar esos momentos. «Soy humana, y está bien sentir miedo», repetía para sí misma. Esta nueva perspectiva le permitió encontrar un equilibrio entre proteger a Lucía y darle la libertad que necesitaba. La amistad con Clara también se convirtió en un pilar en su vida. Se encontraban con frecuencia, intercambiando experiencias y apoyándose mutuamente. Clara notó la transformación en Carmen, y en uno de esos encuentros, comentó, «Estás más ligera, amiga. Me gusta ver eso». Estas palabras fueron un recordatorio de que el viaje de Carmen beneficiaba no solo su relación con Lucía, sino también sus amistades. A medida que pasaban los meses, Carmen comenzó a verse no como una madre perfecta, sino como una madre que era suficiente. Aún cometía errores, pero sabía que cada uno de ellos era una oportunidad de aprendizaje. Mientras moldeaba la arcilla en su clase de cerámica, sentía que, al igual que la arcilla, su vida podía ser moldeada con amor y paciencia. Carmen estaba convirtiéndose en más que una madre sobreprotectora, estaba convirtiéndose en una madre que enseñaba sobre la belleza de la imperfección, la importancia de levantarse después de caer y que la vida, al igual que la arcilla, era un trabajo en progreso, siempre en transformación. Y, al mirar a Lucía, jugando y sonriendo, Carmen finalmente comprendió que el verdadero éxito no estaba solo en logros, sino en construir relaciones profundas y significativas, y en vivir cada día con coraje y amor. Carmen estaba en casa, rodeada por una montaña de tareas. El día había sido largo, y el agotamiento pesaba sobre sus hombros. Lucía había pedido ir al parque nuevamente, y la madre dudó. Los recuerdos de las últimas semanas la atormentaban. Había prometido a sí misma que dejaría que su hija se arriesgara más, pero el miedo la envolvía como una densa niebla. La imagen de Lucía subiendo al árbol, riendo, mientras el corazón de Carmen latía acelerado, regresó a su mente. ¿Y si se lastima? ¿Y si no estoy allí para protegerla? La duda la consumía. Sin embargo, algo dentro de ella comenzó a agitarse. Era como si una pequeña voz le dijera que necesitaba enfrentar esos miedos, no solo por sí misma, sino por Lucía. Recordando las palabras de Clara, Carmen respiró hondo y decidió que irían al parque. «Vamos, cariño. Hoy es día de aventuras». Lucía saltó de alegría, y eso hizo que el corazón de Carmen se calentara. Pero la tensión aún estaba presente, latente, esperando ser puesta a prueba. Al llegar al parque, Carmen observó a Lucía correr hacia el tobogán, y a los niños jugando alrededor. Cada risa y grito de alegría resonaban en su mente, pero, al mismo tiempo, una nube de preocupación se cernía sobre ella. Mientras la niña se divertía, Carmen se sentó en un banco, tratando de convencerse de que estaba todo bien. Pero la inquietud no la dejaba en paz. Fue entonces cuando, de repente, un grupo de niños comenzó a jugar un juego que involucraba correr y saltar. Lucía, siempre llena de energía, se unió a ellos. La risa de su hija se mezcló con el sonido de los otros niños, y, por un breve momento, Carmen se sintió aliviada. Pero la alegría duró poco. Lucía decidió que quería participar en un juego más arriesgado, subir a una alta estructura de escalada que parecía desafiar la gravedad. Carmen sintió que su estómago se revolvía. «Lucía, espera», gritó, pero la hija ya estaba subiendo. El corazón de Carmen se disparó. Se levantó, las piernas temblando. Una ola de pánico la golpeó, y se vio paralizada, observando a Lucía aventurarse cada vez más alto. ¿Y si cae? ¿Y si no puedo sujetarla? Las preguntas invadían su mente, y la necesidad de proteger a Lucía se volvía abrumadora. Entonces, en un momento de desesperación, Carmen decidió correr hacia la estructura. Pero, al hacerlo, vio a Lucía, en la cima, mirando hacia abajo, con una sonrisa radiante. El brillo en los ojos de su hija era inconfundible, una mezcla de valentía y alegría pura. Y en ese instante, Carmen se dio cuenta de que la verdadera cuestión no era solo sobre protección, sino sobre permitir que su hija viviera la vida plenamente. Carmen se detuvo, respirando rápidamente. Ella necesita esto, pensó. Necesita aprender a arriesgarse, a sentir la adrenalina, a entender que la vida está llena de altibajos. Fue como si una luz se encendiera dentro de ella. El miedo aún estaba presente, pero ahora no era más un enemigo, era un recordatorio de la belleza de la vulnerabilidad. «Lucía, puedes hacerlo. Adelante». Carmen gritó,
su voz llena de ánimo. La niña miró a su madre, y la sonrisa se amplió aún más. Con un impulso, Lucía bajó de la estructura y aterrizó con un ligero toque, riendo y saltando de felicidad. Carmen sintió un nudo desatarse en su corazón. En ese momento, se dio cuenta de que permitir que Lucía se arriesgara no significaba solo dejarla lastimarse, sino darle la oportunidad de descubrir su propia fuerza. La felicidad de Lucía era contagiosa, y Carmen se sintió invadida por una ola de amor y orgullo. El miedo que antes la dominaba ahora se transformaba en gratitud. La vida era un mosaico de experiencias, y cada pieza, cada error, cada acierto, contribuía a la gran obra que era la maternidad. Más tarde, mientras caminaban a casa, Lucía sostenía la mano de su madre y hablaba animadamente sobre sus aventuras en el parque. Carmen la escuchaba con atención, sintiendo el corazón ligero y lleno. A cada palabra de su hija, se acordaba de las lecciones que estaba aprendiendo. «Mamá», comenzó Lucía, «¿no tienes miedo de subir al árbol conmigo la próxima vez?» Carmen sonrió. «¿Sabías que también estoy aprendiendo a ser valiente?» Lucía se detuvo, mirando a su madre con admiración. «Eres valiente, mamá», exclamó, y eso tocó a Carmen de una manera que las palabras no podían expresar. En ese momento, Carmen entendió que la verdadera superación no era solo enfrentar sus miedos, sino también permitir que su hija viera ese viaje. Y mientras caminaban bajo el cielo dorado del atardecer, Carmen se dio cuenta de que la vida estaba hecha de altibajos, y que, al abrazar sus imperfecciones, estaba construyendo una relación sólida y verdadera con Lucía. El viaje no terminaba allí, apenas comenzaba. Mientras caminaban a casa bajo el cielo dorado, Carmen y Lucía compartían risas e historias sobre las aventuras del día. Carmen sentía una ligereza en el corazón que no experimentaba desde hacía tiempo. La imagen de Lucía subiendo en la estructura de escalada aún estaba fresca en su mente, pero ahora, en lugar de miedo, sentía orgullo. Era como si un peso hubiera sido retirado de sus hombros, y por primera vez, respiraba profundamente la libertad que venía de permitir que su hija se arriesgara. «¿Viste cómo subí rápido, mamá?», exclamó Lucía, con los ojos brillando de felicidad. «Y cuando bajé, fue tan divertido. Sentí como si estuviera volando». Carmen sonrió, recordando la expresión de alegría en el rostro de su hija. «Sí, mi amor, fuiste increíble. Estoy tan orgullosa de ti». Lucía sostuvo la mano de su madre con fuerza, como si quisiera asegurarse de que ese momento quedara grabado para siempre en sus recuerdos. Carmen se dio cuenta de que, ese día, no solo Lucía había logrado algo, ella también había ganado una batalla interna. El miedo que la consumía antes ahora comenzaba a disiparse, y una nueva perspectiva de confianza se estaba formando. «Sabes, mamá», comenzó Lucía, pensativa. «Creo que cuando nos arriesgamos, crecemos, así como hiciste hoy». Esas palabras tocaron profundamente a Carmen. Nunca había pensado en la valentía como un acto que no solo beneficiaba a quien se arriesga, sino también a quienes les rodean. «Es verdad, mi amor. A veces, necesitamos dejar el miedo de lado para descubrir de qué somos capaces». Mientras caminaban, Carmen reflexionaba sobre cómo su vida había cambiado después de ese día en el parque. Recordó cuántas veces había dejado que el miedo dictara sus acciones, cuántas oportunidades había perdido por miedo a que algo saliera mal. Ahora, sentía que había dado un paso hacia la superación personal. Cada riesgo que Lucía tomaba era una oportunidad para que Carmen también aprendiera a confiar, a soltarse y a vivir. Esa noche, mientras Lucía se preparaba para dormir, Carmen decidió que era hora de compartir sus propias inseguridades con su hija. Se sentó al borde de la cama y, con voz suave, comenzó: «Lucía, sabes, yo también tengo miedo de algunas cosas. A veces, tengo miedo de no poder protegerte siempre. Pero hoy, me di cuenta de que dejarte arriesgarte es una parte importante de crecer». Lucía la miró con curiosidad, y Carmen pudo ver que el mensaje estaba siendo absorbido. «Es como siempre digo, mamá, si no intentas, nunca sabrás». Carmen sonrió, admirando la sabiduría de su hija. «Exactamente, mi amor. Y quiero que sepas que estoy aprendiendo de ti. Cada vez que enfrentas un desafío, me muestras que es posible seguir adelante, incluso cuando el camino es aterrador». Las noches siguientes estuvieron marcadas por conversaciones profundas entre madre e hija. Carmen comenzó a abrirse sobre cómo sus miedos la limitaron en el pasado, y Lucía, por su parte, compartía sus propias pequeñas aventuras y temores. Ambas se volvieron más cercanas, creando un espacio seguro donde podían expresar sus emociones y miedos sin juicios. Carmen comenzó a aplicar esta nueva perspectiva en otras áreas de su vida. Se inscribió en un curso de pintura, algo con lo que siempre había soñado, pero que había pospuesto por inseguridad. El primer día de clase fue intimidante,
y casi se rinde, pero el recuerdo de Lucía subiendo en la estructura de escalada la animó. Recordó la valentía de su hija y decidió que también merecía arriesgarse. Y así, Carmen comenzó a explorar su creatividad, redescubriendo partes de sí misma que estaban dormidas. Con el tiempo, la relación entre Carmen y Lucía se fortaleció aún más. Comenzaron a hacer paseos juntas, donde cada experiencia se convertía en una oportunidad para aprender y crecer. Lucía, sintiéndose más segura, también se aventuró a probar nuevos deportes y actividades, y Carmen la apoyaba en cada paso. «Mira, mamá, pude andar en bicicleta sin las ruedas», gritó Lucía un día, radiante. Carmen aplaudió, llena de orgullo. «Eres una verdadera aventurera, mi amor. Estoy tan feliz por ti». La vida de Carmen estaba cambiando, y se dio cuenta de que el verdadero éxito no estaba solo en mantener a su hija a salvo, sino en estar presente y apoyarla mientras exploraba el mundo. Cada risa, cada logro e incluso cada pequeño tropiezo se convirtieron en partes valiosas de sus viajes individuales y colectivos. Carmen internalizó la sabiduría que adquirió a lo largo de esa experiencia. Comenzó a actuar de acuerdo con sus nuevas creencias, permitiéndose ser vulnerable y abierta a nuevas experiencias. Al hacerlo, no solo se volvía una madre más fuerte, sino también una mujer más completa. Así, la vida de ambas continuó, llena de nuevas aventuras y lecciones. Carmen y Lucía aprendieron que el amor y la valentía son las mejores herramientas para enfrentar los desafíos, y que la verdadera fuerza proviene del entendimiento de que crecer es un proceso continuo, lleno de altibajos, pero que, juntas, eran capaces de superar cualquier obstáculo. Con cada paso, Carmen sentía que estaba construyendo un futuro más brillante para ambas, un viaje marcado por el coraje, el amor y el aprendizaje mutuo. Carmen miró por la ventana mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos vibrantes de naranja y rosa. Esa imagen siempre la hacía reflexionar sobre el camino que había recorrido. No hacía mucho tiempo, se sentía atrapada en una rutina de miedos e inseguridades, dejando que el temor a fallar la impidiera vivir plenamente. Sin embargo, ahora, al lado de Lucía, todo eso parecía pertenecer a un pasado distante. El tiempo había sido generoso con las dos. Carmen y Lucía continuaban explorando juntas, cada aventura transformándose en una oportunidad de crecimiento. La confianza que Carmen había encontrado en sí misma no solo la transformó en una madre más presente, sino que también la animó a ser más abierta con otras personas a su alrededor. Las amistades que antes parecían distantes ahora florecían, y ella se sentía más conectada a la comunidad. Con la nueva perspectiva que adquirió, Carmen comenzó a darse cuenta de que el verdadero éxito no se resumía a logros materiales, sino a momentos significativos compartidos. Ella y Lucía organizaban frecuentemente encuentros con otras familias, creando lazos que se volvieron preciosos. Las risas y las historias intercambiadas durante esas reuniones eran tesoros que no podían comprarse. Carmen recordó cómo, antes, dudaba en abrirse a nuevas amistades, temiendo que las personas no la aceptaran. Pero ahora, estaba rodeada de amor y apoyo, algo que nunca imaginó que fuera posible. El viaje de superación personal de Carmen también la hizo reflexionar sobre sus propias fallas. Reconoció que no había problema en errar, que cada tropiezo era una oportunidad para empezar de nuevo. A lo largo del tiempo, comenzó a hablar abiertamente sobre sus experiencias, compartiendo sus inseguridades y las lecciones que aprendió de sus errores. Esto no solo la ayudó a liberarse del peso del pasado, sino que también inspiró a otras personas a hacer lo mismo. En un encuentro comunitario, una amiga se acercó y comentó cómo Carmen la había alentado a enfrentar sus propios miedos. Esas palabras la tocaron profundamente. Nunca imaginó que su viaje pudiera impactar la vida de alguien. Carmen también recordó la primera vez que se inscribió en un curso de pintura. El nerviosismo que sintió antes de entrar al aula parecía una eternidad atrás. Ahora, se sentía realizada al ver sus obras expuestas en una pequeña galería local, donde muchos admiraban su arte. La pintura no era solo una forma de expresión, sino una manera de conectar con su esencia. Cada pincelada la ayudaba a sanar heridas del pasado, y se dio cuenta de que esa pasión encendió una llama dentro de ella que siempre había estado apagada. Lucía, por su parte, floreció de maneras que Carmen nunca podría imaginar. La confianza que la hija ganó al arriesgarse se convirtió en un pilar fundamental en su vida. Comenzó a involucrarse en actividades escolares y deportivas, siempre dispuesta a probar cosas nuevas. Carmen vio a Lucía convertirse en una líder entre sus compañeros, una niña llena de energía y valentía, lista para inspirar a otros a seguir sus pasos. La conexión que compartieron se profundizó, y Carmen se sentía agradecida por haber vivido esa transformación al lado de su hija. La reflexión de Carmen sobre su viaje la llevó a una conclusión filosófica. Se dio cuenta de que la vida es un ciclo de altibajos, donde cada desafío es una oportunidad disfrazada.
Las dificultades que enfrentó le enseñaron que la verdadera fuerza no reside en evitar el miedo, sino en enfrentarlo de frente. Esa sabiduría se convirtió en la base de cómo lidiaba con los asuntos de la vida. Cuando surgían obstáculos, en lugar de retroceder, Carmen ahora se preguntaba, ¿qué puedo aprender de esto? La paz que Carmen encontró al aceptar sus emociones y experiencias fue uno de los mayores regalos que recibió. Ahora vivía en armonía con sus sentimientos, permitiéndose sentir tristeza, alegría, miedo y amor, sin juzgarse. Cada emoción era una parte válida de su viaje, y se permitió ser humana, con todas sus complejidades. El impacto duradero de ese viaje se extendía más allá de Carmen y Lucía. Las amistades que cultivaron, las lecciones que aprendieron y el coraje que desarrollaron irradiaban hacia quienes las rodeaban. Carmen se convirtió en un ejemplo de resiliencia, un faro de esperanza para otros que, como ella, podrían estar luchando contra sus propias inseguridades. Y así, a medida que las estaciones cambiaban y los años pasaban, Carmen miraba hacia atrás con gratitud. Había encontrado no solo a sí misma, sino también un nuevo camino, donde la vida era una serie de aventuras, llena de amor, aprendizaje y la certeza de que, juntas, madre e hija podrían enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara. Carmen y Lucía estaban juntas en el jardín, disfrutando del fresco de la noche después de un día repleto de actividades. El olor de la hierba recién cortada y el sonido de las risas de los niños a lo lejos creaban un ambiente acogedor. Mientras observaban las estrellas comenzando a brillar en el cielo, Carmen sintió una ola de gratitud invadir su corazón. Era un momento simple, pero profundamente significativo. ¿Recuerdas cómo todo comenzó?, preguntó Lucía, con una sonrisa curiosa en el rostro. Carmen miró a su hija, sus ojos brillando con la luz de la luna. Sí, recuerdo. Era como si estuviera atrapada en una burbuja, sin poder ver más allá de mis miedos e inseguridades. Lucía asintió con la cabeza, pensativa. Pero ahora eres tan diferente. Eres tan valiente. Carmen rió, un sonido ligero y feliz. ¿Valiente? Yo. A veces, aún siento miedo, ¿sabes? Pero aprendí que tener miedo no significa que no puedo hacer las cosas. Aprendí a enfrentar el miedo como un amigo, alguien que me enseña a ser mejor. Las palabras de Carmen resonaron con la verdad de sus experiencias. A lo largo del viaje, ella había descubierto que la vida no era evitar desafíos, sino enfrentarlos de frente, con coraje y determinación. Cada error, cada tropiezo, se había transformado en una lección valiosa, moldeándola y ayudándola a crecer. Y lo más importante, había aprendido que el verdadero éxito no se medía en logros materiales, sino en las conexiones que hacía con las personas a su alrededor y en las experiencias que vivía. Lucía exclamó, sus ojos brillando de admiración. Carmen sintió un calor subir en su pecho. Gracias, querida. Pintar me trajo una alegría que no sabía que necesitaba. Y tú, con tu coraje, me inspiraste a ser mejor cada día. Carmen se dio cuenta de que su viaje no había sido solo sobre ella, también era sobre Lucía. La transformación de su hija reflejaba todo lo que Carmen había aprendido. Lucía ahora se aventuraba en nuevas experiencias con confianza, y eso era un testimonio del impacto que el cambio de su madre tuvo en su vida. La confianza que Carmen había cultivado se esparció como una ola, tocando la vida de su hija y de las personas a su alrededor. Sabes, mamá, quiero ser como tú cuando crezca. Quiero ayudar a las personas y hacer la diferencia, dijo Lucía, con un brillo de determinación en sus ojos. Carmen se sintió emocionada, dándose cuenta de que el viaje que había iniciado para encontrarse a sí misma también se había convertido en un legado de amor y coraje para su hija. Querida, ya eres increíble tal como eres. Y recuerda, siempre podemos aprender unas de otras. La vida está llena de lecciones, y no importa cuántas veces falles, lo importante es siempre levantarse e intentar de nuevo, respondió Carmen, envolviendo a su hija en un abrazo apretado. Mientras el cielo se llenaba de estrellas, Carmen recordó lo que había aprendido. La vida es un ciclo de altibajos, y cada desafío tiene algo que enseñar. Se había liberado del peso de sus inseguridades y ahora vivía cada día con un corazón abierto y una mente curiosa. Cada emoción, cada experiencia, era una parte valiosa de su viaje. Al mirar al cielo estrellado, Carmen decidió que, a partir de ese día, continuaría compartiendo su historia, inspirando a otros a enfrentar sus miedos y a buscar sus propios caminos de superación. Sabía que cada uno tenía sus propias batallas, y que, juntos, podían encontrar fuerza en las vulnerabilidades. Vamos a hacer un pacto, Lucía. Siempre que sintamos miedo o inseguridad, recordaremos la una a la otra que podemos enfrentar cualquier cosa, juntas, sugirió Carmen, sosteniendo la mano de su hija. Sí, mamá. Estoy dentro, respondió Lucía, sonriendo.
La felicidad que llenaba el corazón de Carmen mientras miraba al cielo reflejaba su nueva realidad, una vida repleta de amor, aprendizaje y conexión. Y así, madre e hija continuaron soñando, aprendiendo y creciendo juntas, conscientes de que no importaba cuántas tormentas enfrentaran, siempre habría la promesa de un nuevo amanecer. Carmen invitó a todos a unirse a este viaje de descubrimiento y superación. Si también llevas miedos o te sientes atrapado en tu propia burbuja, sabe que la transformación es posible. Comparte tus experiencias en los comentarios e inspira a otros a encontrar fuerza en sus vulnerabilidades. Juntos, crearemos una red de apoyo y coraje. Y no olvides dar me gusta y suscribirte para más historias que tocan el corazón y nos recuerdan que siempre hay esperanza y luz, incluso en las noches más oscuras. Es hora de actuar. Tu viaje de superación comienza ahora.